Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Son las 9 menos cuarto en las Islas Canarias, las 10 menos cuarto en el resto de España. Tenemos tantos espectadores, tantos amigos en Canarias que nos dicen, no dicen nunca la hora que es en Canarias, como si no existiéramos. Pues sí, efectivamente, tienen toda la razón del mundo. Así que a partir de ahora lo vamos a hacer al revés. Vale. Es lunes, abrimos semana, y efectivamente. Doña Teresa Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya jaleo de Villarejo, y compañía. Pero, no creas que yo lo he entendido muy bien. Pero por fin, no, yo te lo explico en un momento, no, luego en un poquito, pero bueno, por fin se ha hecho un poquito también de justicia y se ha descubierto a Pedro Sánchez y al uso que hizo, ¿no?, del Poder Judicial para hacer una campaña política en las elecciones de abril de 2019, que utilizó, acordémonos, el caso Dina, justo para ganar o para parar esa sangría de votos que tenía. Y se llama Dina. Se llama Dina Bouzeljan. ¿No era la policía política de Pinochet, la Dina? ¿Verdad que sí? Es que de luego la historia da una No, pero vueltas. porque es marroquí, ella es marroquí, de origen marroquí. Sí, sí, entonces... pero que el nombre, o sea, que es el nombre me suena. Claro, en fin, qué cosas. Teresa, muchísimas gracias. Sí, yo quería decir que, bueno, estuve de hecho ayer hablando con un funcionario del registro civil que me decía que las cifras eran incluso 3 veces mayores. De hecho, si nos fijamos en las recogidas por el TSJ de Castilla-La Mancha, no se duplicaban, sino que se triplicaban. Si esto lo hacemos a nivel nacional, pues ocurrirá algo similar. Esta persona, por ejemplo, llevaba la Comunidad Valenciana y él me confirmaba que efectivamente había habido pues por 3 los muertos de este año con respecto a los del año pasado. Eso por un lado. Sí que es cierto que no se está contabilizando a los fallecidos en residencia como fallecidos por COVID porque no se le ha hecho el test. De hecho, estuve hablando con una hija de una persona que había fallecido en una residencia donde ella me explicaba en una entrevista que habían dejado morir a su madre por ser mayor de 80 años, o sea, ni siquiera la habían trasladado al hospital, cosa que por ejemplo en Extremadura no ha habido colapso sanitario como en Madrid, había camas libres, hemos cedido respiradores a otras comunidades porque nos sobraban, pero nuestros ancianos se morían en las residencias sin darle la oportunidad de poderle dar un respirador o poderle otorgar una cama, eso por un lado, y luego también hay muchos muertos que han fallecido en sus viviendas. Yo el otro día estaba hablando con un policía que me decía que al principio iba a recoger muchísimos cadáveres por toda la Comunidad de Madrid. Y esas personas tampoco se han contabilizado como personas muertas por COVID-19. No, yo quería decir que sí, que decíamos que Marlaska es juez y es un buen juez, y como juez sabemos que él se sabe también el artículo 550 de la LPJ, el artículo 34 de la Ley Orgánica 286. Y esto lo digo porque justo me lo acababa de decir hace un ratillo un fiscal, y hay un pero, ¿no?, en esto. Es decir, es verdad que él no puede cesar, ¿no?, a una persona que esté en una investigación judicial porque depende de la juez instructora, en este caso porque es mujer, o del juez instructor y del Ministerio Fiscal, siempre y cuando esta persona esté llevando la investigación. Pero nosotros no sabemos todavía a ciencia cierta si Pérez de los Cobos firmó un papel o a él se le había otorgado directamente esta investigación. En este caso sí que es verdad que no hay ninguna ley en la que se pueda amparar ese cese, y ahí sí que es cierto que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 no podría hacer nada. En el caso de que se le haya encomendado a Pérez de los Cobos esta investigación o él haya firmado cualquier documento de algún subordinado, entonces sí podría volver a la investigación judicial, pese a que el ministro Marlaska le haya apartado. Pero mira, Teresa, en lo suyo, con la púnica. Ya no, está absuelto ya. Anda, sí, se archivó su imputación. No, pues hace 15 días. Sí, 15. No, bueno, una semana, ¿no? ¿Crees? Bueno, no sé. Sí. Bueno, estaba yo sí. metido en el virus. Están al servicio del Poder Ejecutivo. Y viendo lo que hemos visto en los últimos 2 meses, es una noticia excelente. ¿En qué consiste exactamente este follón de Pablo Iglesias, el móvil de Dina, todo este jaleo? Bueno, vamos a verlo y luego Teresa Gómez entra a fondo en la cuestión. Pablo Iglesias pierde un título, sí, el que le otorgaba la condición de perjudicado en la pieza separada Dina del caso Tándem. Iglesias deja de ser parte personada en la investigación del robo del móvil de ella, su exasesora Dina Bouzeljan, y del uso posterior de sus datos. Se estudia el destino del contenido del móvil, pues pasó por manos del excomisario Villarejo. En su poder se encontró una copia del contenido del famoso móvil. ¿Qué relación hay entonces en todo esto? El terminal contenía información personal, tanto de ella
como de Iglesias y su entorno, así como información sobre el partido y dónde acabó todo, publicado en los medios en 2015. Este nuevo giro en la instrucción se produce después de que la propia Busselham afirmara que cuando Iglesias le devolvió la tarjeta robada, esta estaba dañada físicamente y no pudo recuperar los datos. Iglesias, a su vez, declaró que a él le llegó la tarjeta a través de Antonio Asensio, presidente del Grupo Z. Un lío más típico de guión de película, pero que al final los cálculos no salen. Iglesias tardó medio año en devolverle la SD. Por ese motivo, el juez le retira su condición de perjudicado. Bueno, Teresa Gómez, ¿y ahora qué? Quiero decir, te voy a preguntar varias cosas para que hasta yo lo entienda. Uno, ¿esto qué significa en el complejísimo asunto del caso Villarejo? Bueno, pues el caso Villarejo, que se llama caso Tándem, lo que pasa es que le llamamos popularmente caso Villarejo porque Villarejo es el principal investigado en la trama. Ahora mismo tiene 25 piezas separadas. Esta es la pieza separada número 10. 25 piezas separadas. Parece el matrimonio después del COVID-19. Hay que hacer un cursillo. Hay que hacer un máster, sí. Bueno. Entonces, esta es la pieza separada número 10, donde se investiga, pues, el presunto robo, porque todavía no está claro, de hecho cada vez está más claro que no hubo ningún robo, pero bueno, pues sí que hubo, se perdió el móvil de la asesora de Pablo Iglesias en noviembre de 2015, cuando Pablo Iglesias estaba en el Parlamento Europeo. Ella pierde su móvil y casualmente su tarjeta aparece en la redacción de Interview, supuestamente a través de un anónimo, que no sabemos si fue un anónimo o si fue alguien cercano a Dina o incluso la propia Dina, porque se quisiera vengar de Pablo Iglesias. Esa es una de las investigaciones que se sigue, pero que no se sabe ni que está... ni podría ser un falso robado. Puede ser, pero bueno, eso todavía no está comprobado, por lo tanto... Entonces, ¿qué relación había entre Pablo Iglesias y Dina? Pues ella era asesora de él en el Parlamento Europeo. ¿Solamente? Eso oficialmente era esa. Jesús Trilla, el programa rosa empieza después. Vamos a que podía haber una... Es clave. Pero bueno, eso tampoco está contrastado. Entonces, el caso es que su tarjeta llega a la redacción de Interview y pues esta tarjeta la tiene en ese momento Alberto Pozas, que era el ex número 2 del gabinete de comunicación de Pedro Sánchez hasta hace un año. Y Luis Rendueles, que era otro periodista de Interview, Z, sí. Eso es, de Interview. Se la dan a Antonio Asensio y Antonio Asensio es el presidente de Grupo Z, echa una ojeada muy rápida para ver el contenido y solamente ve fotos íntimas de Dina Busselham, que es la chica, y bueno, y no ve nada interesante o nada relevante para poder publicar. Hay que tener en cuenta que Antonio Asensio dijo que las famosas capturas de pantalla de la azotaría hasta que sangra, sea una periodista muy conocida, que hizo estos comentarios Pablo Iglesias sobre esta periodista. Antonio Asensio dice que él no llegó a ver esas capturas, que si él hubiese visto esas capturas las hubiese publicado, porque sí que piensa que tiene un interés periodístico. Vale, bueno. Todo esto. Luego Luis Rendueles y Pozas quedan con Villarejo en el Chistu, en el restaurante Chistu de aquí de Madrid, y le dan una copia de esa tarjeta en un pendrive. Paralelamente, ajeno a todo esto, Antonio Asensio, que no sabía que Pozas había quedado con Villarejo para darle el contenido del pendrive, Antonio Asensio queda con Pablo Iglesias, que va a la sede de Interview, y le da el contenido de esta tarjeta. Esto fue en enero de 2016 cuando le da el contenido de esta tarjeta. ¿Qué hace Pablo Iglesias con esa tarjeta que no es suya y que había fotos íntimas de una persona? Se queda la tarjeta durante, no se sabe si fueron 6 meses o incluso 3 años. Eso es lo que dice ahora mismo el auto. No se sabe durante cuánto tiempo él tuvo esa tarjeta, por lo tanto sospechan de que pudo cometer un delito de revelación y descubrimiento y revelación de secreto. Cuando él le da la tarjeta, supuestamente en julio, que no se sabe si en julio es un poquito más tarde porque no lo dejan claro y hay muchas contradicciones, cuando le entrega la tarjeta a Dina Busselham en julio de 2016, esta está totalmente destrozada, no se puede ver el contenido. Y cuando se abre la causa judicial y es citada el 27 de marzo de 2019... Pero es citada por la vía Villarejo. Es citada por la vía Villarejo, porque en el registro que se hace en la casa de Villarejo, en Boadilla del Monte, encuentran ese pendrive. Al encontrar ese pendrive se abre la causa judicial y entonces ya pues salta toda la luz y decide tanto Dina como Pablo Iglesias personarse. Es cuando Pablo Iglesias dice, ahí va, ¿cómo que había una copia? Digo yo, esa es su reacción.
Eso es. Pero bueno, lo de la copia se supo, o sea, es que eso lo dijo tanto Luis Rendueles como Alberto Pozas como Villarejo, los tres coincidían en que fueron los dos periodistas quienes se lo dieron a Villarejo. ¿Para o sea, entonces él tenía... ¿Para qué se lo dieron? Pues, a ver, a mí me dicen que quedaron porque Villarejo le iba a hablar a Alberto Pozas sobre un hospital fuera, porque, bueno, un hospital así que era muy bueno en curas de cáncer y tal, y entonces Alberto Pozas quiso quedar con él para que le hablase de ese hospital y a cambio, pues Villarejo quería el contenido de ese teléfono, o le habían hablado de que, porque a lo mejor pensaba que podría tener otro contenido diferente, ¿no? No lo sé. El caso es que Villarejo quiso ese teléfono y lo que ahora concluye tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez es que Pablo Iglesias... Bueno, no has dicho por qué, pero ya creo que todo el mundo ha entendido por qué. Vale, bien. ¿El por qué quería ese Sí, material? no, ¿cómo acabó ayer a esta? Vale, entonces seguimos. No, pues no, se pero abre, se abre la causa, pues, y entonces Pablo Iglesias se entera de que hay una copia de eso. Claro. Vale. Y resulta que la copia que recibe Dina está deshecha, pero la que tiene Villarejo es la que está bien. Sí, la de Villarejo es un pendrive que claro, trágame, diría el Villarejo otro. está bien, pero la que tiene Dina está deshecha porque la rompe el propio Iglesias, porque de hecho Dina dice eso en su última declaración que fue el 18 de mayo, dice, no, es que cuando le dan la tarjeta a Pablo Iglesias, él puede ver todo el contenido en una sala de la redacción de interview. Es cuando él me la dio a mí, cuando ya me la da destrozada. O sea, quiere decir que se destrozó el pasado. Sí. Y lo que dice el juez, que esto también es muy importante, es que fue la propia Dina, que esto lo dicen porque son los investigadores de asuntos internos quienes llegan a esta conclusión, es que las famosas capturas de pantalla, donde aparece ese mensaje de azotaría hasta que sangrase a una periodista, Montero, son capturas, a Mariló Montero son capturas que la hace la propia Dina, y que la propia Dina se lo manda a terceros. Ella dice que se lo manda a grupos informales y a grupos políticos. Entonces, Asuntos Internos encuentra esas capturas en una carpeta de enviados. Cuando tú envías una captura de pantalla, siempre se queda como en una carpeta de tu móvil de enviados. Entonces, lo que dice el juez es que, claro, que ahí no hubo revelación de secreto por parte de ningún medio de comunicación. Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en el auto citan a El Mundo, al Confidencial, a OK Diario y a... creo que era la cadena SER, si no me equivoco, pero los otros tres seguro. Y lo que dice es, bueno, si fue la propia Dina quien distribuyó esos mensajes, la primera, entonces pues ahora no hay... dime una cosa, a ver si yo lo he entendido. En realidad, lo malo que es, quiero decir, aparte de que Pablo Iglesias haya destruido una prueba y tal, que es que cuando lo destruyó no sabía que era prueba de nada. Es que no se sabe cuándo se destruyó, porque no se sabe cuándo se le entregó a Dina. ¿Y qué hay en esa tarjeta? No está claro. ¿Qué hay en esa tarjeta que sea tan importante? Pues porque hasta donde yo sé solo revela una mentalidad psicológicamente problemática, ¿vale? Dejémoslo ahí, pero... Pues ahí está. ¿Qué había en esa tarjeta para que Pablo Iglesias decidiera destruirla totalmente? ¿Qué tenía su asesora, que era su mano derecha? ¿Y eso quién lo sabe? Eso solamente lo sabe Pablo Iglesias, porque ni siquiera Villarejo, en el contenido de Villarejo aparece toda la tarjeta. No le dieron acceso a toda la tarjeta, o por lo menos eso dice el sumario. Eso dice, Pero vamos a ver, Teresa, entendido. corrígeme si me equivoco o igual lo entendí mal. En verdad, lo que sucede aquí no es que Pablo Iglesias utiliza toda esta historia para utilizar en la campaña electoral del 2019 lo de las cloacas del Estado, y que está siendo víctima de las cloacas del Estado, como él dice, y tal igual, cloacas que efectivamente son ciertas y son las de Villarejo y tal igual, pero en fin, y que posteriormente, como consecuencia de toda esta historia, él se persona en la causa como perjudicado e incluso ejerce la acción, la acción privada. Sí, así. Y ahora es cuando el juez le dice, usted no tiene derecho a ejercer esa acción porque no es perjudicado, sino que al contrario, vaya usted a saber si va a terminar siendo investigado. Eso es, totalmente. Es decir, ¿Es así? él utilizó una causa judicial para hacer una campaña política en las elecciones de abril de 2019, que de hecho él veía que iba a tener una gran pérdida de votos y esto hizo que parara un poquito esa sangría. Y él, si te das cuenta, él cuando va a declarar, lo primero que hace cuando sale es se para ante los medios de comunicación para decir es que soy víctima. Y lo primero que dicen tanto los fiscales anticorrupción como el juez Manuel García Castellón es que no es víctima absolutamente de nada. Eso lo deja muy claro en el auto, que pudo cometer estos dos delitos, descubrimiento, revelación de secreto y daño, obstrucción a la justicia por destrucción de pruebas, y también, por supuesto, que
eso, que utilizara esta causa judicial para un fin Vamos, propio. cazador cazado. Sí. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 como siempre. ¿Qué? Claro, Bueno, y luego no un tiene tiempo tema para muy gobernar ni importante, para nada con todo este hay jaleo, un claro. apunte que quería hacer que también es muy importante, es que, por ejemplo, el juez dice en su auto que no hay una relación directa entre las informaciones que publicaron los medios de comunicación y que Villarejo lo haya podido difundir a través de estos dos periodistas que se lo dieron a Villarejo, porque la propia Dina fue ella la que lo difundió previamente. Sí, sí, claro. O sea, al final aquí... Este feminista de pro que solo es capaz, por lo que sabemos, de ligar con subordinadas y trabajadoras a sus órdenes y que además luego destruye material, etcétera. Esto de que solo se relacione con inferiores que trabajan para él y que encima cobran de esto, no es muy machista. Hombre, sí, además que en los mensajes él se presentaba como un macho alfa, ¿no? Como yo voy a ir y le voy a partir la cara a no sé quién porque te está mirando, porque tal, o incluso esos comentarios tan sumamente machistas que hacía sobre Mariló Montero. Por eso lo que decía Antonio Asensio en su declaración es, para mí tiene un claro interés periodístico porque te da a conocer esos mensajes, te da a conocer la otra cara de ese político, la cara que no vemos y la cara que no nos ofrece. El Me Too de la política española, ¿no? Es el Me Too de la política española. ¡Qué cosas! Teresa Gómez, don Julio Ariza, mañana más, a partir de las 12 con María Durán, y luego ya todo lo demás, María, Horcajo, Fernando Paz, aquí otra vez Gato, en fin. Aquí seguimos, hasta mañana. Ay, que no paramos.